La decisión de dejar Egipto fue un momento crucial para los israelitas. Después de siglos de esclavitud y opresión bajo los faraones, el clamor del pueblo hebreo llegó hasta Dios, quien decidió enviar a Moisés como su libertador. Moisés, armado con la fe y la autoridad de Dios, se presentó ante el faraón con la famosa demanda: «Deja ir a mi pueblo». Sin embargo, el faraón se resistió, provocando una serie de plagas devastadoras que finalmente lo obligaron a ceder. La noche antes de su salida, los israelitas celebraron la primera Pascua, siguiendo las instrucciones de Dios para sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, señalando que la muerte pasaría de largo. Este acto de fe y obediencia preparó a los israelitas para su liberación. A medianoche, el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, matando a los primogénitos de los egipcios, pero salvando a los israelitas. Devastado, el faraón finalmente permitió que los israelitas se fueran. Con gran prisa, los israelitas abandonaron Egipto, llevando consigo sus pertenencias y la promesa de Dios de una tierra prometida. Antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo. Moisés lideró al pueblo hacia el desierto, confiando en la guía divina. La salida de Egipto no solo marcó el fin de la esclavitud, sino también el inicio de un viaje hacia la libertad y la formación de una nueva identidad como pueblo elegido por Dios. Poco después de dejar Egipto, los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército del faraón, quien había cambiado de opinión y los perseguía con fuerza total. El miedo y la desesperación se apoderaron del pueblo, que comenzó a dudar de Moisés y del plan de Dios. En ese momento crítico, Dios intervino de manera espectacular. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, levantó su vara sobre el mar y las aguas se dividieron, creando un camino seco a través del cual los israelitas pudieron cruzar. Este milagro asombroso fortaleció la fe de los israelitas en Dios y en Moisés como su líder. Mientras cruzaban, una columna de nube los protegía, impidiendo que los egipcios se acercaran. Una vez que todos estuvieron a salvo en la otra orilla, Dios permitió que las aguas volvieran a su lugar, ahogando al ejército del faraón que los perseguía. Esta victoria decisiva sobre los egipcios se convirtió en un testimonio perdurable del poder y la protección divina. El cruce del Mar Rojo no solo fue una liberación física, sino también un evento espiritual que reafirmó la promesa de Dios de cuidar y guiar a su pueblo. Los israelitas cantaron canciones de alabanza y gratitud, celebrando su liberación y la derrota de sus opresores. Este milagro se convirtió en un pilar de su fe y en un símbolo de la fidelidad de Dios a lo largo de su travesía por el desierto. La falta de agua y alimentos comenzó a generar incertidumbre y descontento entre el pueblo, que no dudó en expresar su frustración a Moisés. Las dudas y quejas se hicieron comunes, y muchos comenzaron a idealizar su vida en Egipto, olvidando la opresión que sufrían allí. Moisés, buscando guía divina, oró fervientemente a Dios, quien respondió a las necesidades de su pueblo. Dios instruyó a Moisés a guiar a los israelitas hacia Mará, donde encontraron agua amarga que, por mandato divino, fue purificada y se volvió apta para beber. Este milagro inicial en el desierto fue un recordatorio de la provisión y el cuidado de Dios, y una prueba de que la fe debía mantenerse firme, incluso en las dificultades. La jornada por el desierto continuó con desafíos constantes, pero también con continuas intervenciones divinas que sostenían a los israelitas. Cada obstáculo superado fortalecía su fe y confianza en Dios, aunque la queja y la duda seguían siendo una lucha constante. Estos primeros días fueron fundamentales para que los israelitas aprendieran a depender totalmente de Dios y a reconocer su presencia constante en su travesía hacia la tierra prometida. Ante la creciente preocupación por la falta de alimento, Dios proporcionó un milagro diario que sostendría a los israelitas durante toda su travesía por el desierto. Una mañana, los israelitas se despertaron y encontraron el suelo cubierto de una sustancia blanca y escamosa, parecida a la escarcha. Moisés les explicó que este era el maná, el pan del cielo que Dios les había enviado. Cada familia debía recoger lo suficiente para un día, demostrando así su confianza en la provisión diaria de Dios. El maná no solo cubría las necesidades físicas del pueblo,
sino que también era una lección constante de fe y obediencia. Dios ordenó que no recogieran más de lo necesario para un día, excepto el sexto día, cuando debían recolectar el doble para el día de reposo. Aquellos que intentaron almacenar más de lo necesario, descubrieron que el maná se descomponía y se llenaba de gusanos. Un claro recordatorio de que debían confiar en la provisión diaria de Dios. Este sustento diario unió al pueblo en su dependencia de Dios y en la disciplina de seguir sus mandatos. Aunque el maná se proporcionó todos los días, hubo momentos de insatisfacción y añoranza por la variedad de alimentos que tenían en Egipto. A pesar de esto, el maná fue un testimonio constante de la fidelidad de Dios y una herramienta para enseñar a los israelitas a confiar en su cuidado providencial durante su largo viaje por el desierto. Mientras los israelitas avanzaban por el desierto, nuevamente enfrentaron la falta de agua, un problema que rápidamente se convirtió en una crisis. El pueblo, desesperado y sediento, comenzó a murmurar contra Moisés y a cuestionar su liderazgo. La situación se volvió tan tensa que Moisés temió por su vida debido al enojo de la multitud. En este momento de desesperación, Moisés clamó a Dios por ayuda. Dios respondió a las súplicas de Moisés, instruyéndole a tomar su vara y golpear una roca en Horeb. Moisés obedeció y de la roca brotó agua abundante, suficiente para saciar la sed de todo el pueblo y sus animales. Este milagro reafirmó la presencia y el poder de Dios, proporcionando no solo agua vital, sino también una señal clara de que Él estaba con ellos en cada paso de su camino. La roca de Horeb se convirtió en un símbolo de la provisión divina en medio de la adversidad. El agua de la roca no solo resolvió una necesidad física inmediata, sino que también fortaleció la fe del pueblo en la capacidad de Dios para cuidarlos en situaciones desesperadas. Este evento, junto con la provisión del maná, formó parte de una serie de milagros que demostraron la fidelidad de Dios y su compromiso de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Cada milagro era una lección de dependencia y confianza, enseñándoles que Dios proveería para todas sus necesidades en el desierto. El viaje de los israelitas los llevó finalmente al monte Sinaí, donde Dios tenía un encuentro especial preparado para ellos. En este monte sagrado, Dios llamó a Moisés a ascender para recibir la ley que guiaría al pueblo. La montaña se cubrió de una densa nube, con truenos y relámpagos que manifestaban la poderosa presencia de Dios. Los israelitas, temerosos y maravillados, se mantenían a una distancia segura mientras Moisés ascendía solo. En la cumbre del monte Sinaí, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra. Estos mandamientos no solo eran reglas de conducta, sino el fundamento del pacto entre Dios y su pueblo. Cada mandamiento reflejaba el carácter de Dios y establecía un código moral que diferenciaba a los israelitas de las naciones circundantes. La ley cubría aspectos de adoración, relaciones humanas y justicia, buscando crear una sociedad justa y santa. Moisés descendió del monte con las tablas, presentándolas al pueblo como el pacto que Dios había establecido con ellos. La entrega de los 10 mandamientos fue un momento crucial en la formación de la identidad de Israel como pueblo de Dios. Este evento selló su relación con Dios, afirmando su compromiso de vivir según sus mandatos y reflejar su santidad. El monte Sinaí se convirtió en un símbolo de la ley divina y del llamado a la obediencia y la fidelidad. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo de Israel cayó en la desesperación y la impaciencia. Al ver que Moisés tardaba en regresar, comenzaron a dudar de su liderazgo y del plan de Dios. Aarón, presionado por el pueblo, cedió a sus demandas y les pidió que le entregaran sus joyas de oro. Con este oro, fundió un becerro, una imagen que el pueblo empezó a adorar como su Dios, proclamando que este ídolo los había sacado de Egipto. Este acto de idolatría fue una grave traición al pacto recién establecido con Dios. Los israelitas celebraron con fiestas y sacrificios alrededor del becerro de oro, olvidando los mandamientos que Moisés acababa de recibir. En la cumbre del monte, Dios informó a Moisés sobre la rebelión del pueblo, expresando su ira y decisión de destruirlos. Moisés, intercediendo fervientemente, pidió a Dios que perdonara a los israelitas, apelando a su misericordia y a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Descendiendo del monte con las tablas de la ley,
Moisés se enfrentó a la escena de idolatría. Enfurecido, rompió las tablas, simbolizando la ruptura del pacto debido al pecado del pueblo. Tomó el becerro de oro, lo quemó y lo pulverizó, esparciendo el polvo en el agua y haciendo que los israelitas la bebieran. Este acto fue un castigo y una purificación simbólica. Moisés luego confrontó a Aarón y al pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a renovar su compromiso con Dios. La rebelión del becerro de oro fue una lección dolorosa, subrayando la necesidad de fidelidad y obediencia a Dios. En su camino hacia la tierra prometida, Dios instruyó a Moisés a enviar 12 exploradores, uno de cada tribu de Israel, para reconocer la tierra de Canaán. Estos exploradores debían evaluar la fertilidad de la tierra, la fortaleza de sus ciudades y la naturaleza de sus habitantes. Durante 40 días, los 12 hombres recorrieron la tierra, recolectando información y muestras de sus frutos, como racimos de uvas, higos y granadas. 2 de los exploradores, Josué y Caleb, se mantuvieron firmes en su fe. Ellos instaron al pueblo a no tener miedo y a confiar en la protección de Dios. Afirmaron que con la ayuda divina podrían conquistar la tierra a pesar de los desafíos. Lamentablemente, el miedo y la incredulidad de la mayoría prevalecieron, y el pueblo de Israel se rebeló una vez más, clamando por un regreso a Egipto y cuestionando el liderazgo de Moisés y Aarón. Esta reacción de incredulidad desencadenó un juicio severo de Dios sobre ellos. La reacción de incredulidad y rebelión del pueblo ante el informe de los exploradores provocó la ira de Dios. Moisés nuevamente intercedió por Israel, implorando misericordia y apelando al carácter de Dios, como lento para la ira y abundante en amor. Dios escuchó a Moisés y decidió no destruir al pueblo de inmediato, pero decretó un castigo severo. Los israelitas vagarían por el desierto durante 40 años, un año por cada día que los exploradores pasaron en Canaán. Durante este periodo de 40 años, toda la generación que había dudado de la promesa de Dios moriría en el desierto, y solo sus hijos entrarían en la tierra prometida. Josué y Caleb, los únicos exploradores que mantuvieron su fe, serían los únicos de esa generación que verían la tierra. Este decreto aseguró que una nueva generación, criada en dependencia de Dios y libre de la mentalidad de esclavitud de Egipto, heredara la promesa. La prolongación de la travesía fue una dura lección para Israel. Durante estos años, el pueblo experimentó tanto la disciplina como la provisión constante de Dios. Se enfrentaron a numerosos desafíos, aprendieron a depender completamente de Dios para su sustento y vieron innumerables demostraciones de su fidelidad. Este tiempo en el desierto fue crucial para transformar a los israelitas en una nación preparada para vivir según las leyes de Dios en la tierra prometida. Al final de los 40 años de vagar por el desierto, una nueva generación de israelitas se encontraba finalmente a las puertas de la tierra prometida. Moisés, ahora anciano, había guiado al pueblo a través de innumerables pruebas y había sido testigo de la fidelidad constante de Dios. Sin embargo, Dios le informó que él no cruzaría el Jordán con su pueblo debido a un acto de desobediencia anterior. En su lugar, Josué fue designado como el nuevo líder que guiaría a Israel en la conquista de Canaán. Antes de su muerte, Moisés dio un último discurso a los israelitas, recordándoles las leyes de Dios y la importancia de obedecerlas en la nueva tierra. Reafirmó el pacto de Dios con ellos y les instó a ser fieles, advirtiendo sobre las consecuencias de la desobediencia. Moisés ascendió al monte Nebo, desde donde Dios le permitió ver la tierra prometida antes de morir. Su liderazgo había preparado al pueblo para este momento crucial. Con Josué al mando, los israelitas cruzaron el río Jordán de manera milagrosa, similar al cruce del Mar Rojo. Dios detuvo las aguas del Jordán, permitiendo que el pueblo pasara en seco. Esta entrada triunfal en Canaán marcó el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Los israelitas, con fe renovada y liderazgo fuerte, comenzaron la conquista de la tierra, enfrentando nuevos desafíos pero siempre sostenidos por la promesa de que Dios estaba con ellos. El fin de la travesía y la llegada a la tierra prometida fueron el inicio de una nueva era para Israel. La jornada en el desierto había sido larga y ardua, pero había forjado una nación unida y dependiente de Dios. Con la tierra ante ellos, los israelitas se prepararon para establecerse
y vivir según las leyes divinas, sabiendo que su éxito y prosperidad dependerían de su fidelidad a Dios. La promesa de Dios se había cumplido, y una nueva esperanza se levantaba con cada paso que daban en la tierra, que fluía leche y miel. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias. A su vez, si deseas una historia que quieras escuchar, solo tienes que dejarlo escrito en los comentarios y lo crearemos para todos los seguidores de este canal. Un abrazo, el historiador antiguo.